Ayúdeme a orarle al Señor, porque cuando usted nos ayuda a orar, usted también se gana la bendición. Padre, te damos las gracias en esta mañana en que la familia unida en diferentes partes del mundo podemos estar juntos compartiendo presencial o virtualmente la comunión que nos da el Espíritu Santo. En cada lugar donde ellos estén, te pedimos tu bendición, te pedimos que les libres del mal como nos libras. Y también, Señor, te pedimos que les suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Y permite que en este año, ya en el segundo mes, comencemos a vislumbrar espacios que nos tienes abiertos, disponibles. Ayúdanos a encontrarlos, a verlos, a darnos la visión para tomar las bendiciones prometidas para estos tiempos finales. Bendice nuestras ciudades y países donde estemos y guárdanos, Señor, de los procesos que aún quedan por resolverse antes de que vuelvas por segunda vez. Gracias te damos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre del Mesías, único, verdadero y prometido Mesías, Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén y amén. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Amén, así es. Póngase cómodo. Me alegra verle en esta mañana. Bendito sea el Señor. Los libros que estamos prometiendo entregar nos los entregan esta semana. Ha sido una producción del libro de Génesis ardua, no solamente en el escrito, en la edición, en la impresión, y ahora estamos configurando con bastante dificultad, pero gracias a la tecnología, la distribución también a todas partes, con también una ayudita, pues porque estamos pensando usar Amazon, para que a través de Amazon algunos hermanos lo compren. Les recuerdo a los hermanos que quieran adquirir el libro, que el libro inicialmente hasta el mes de diciembre se les ofreció entregarles algunos libros a los hermanos que quisieran apoyar primero la edición, pero hasta ahí, porque hay personas que ya estamos a febrero y todavía siguen enviando el precio de oferta de diciembre. Entonces, si nos quedamos con el precio de oferta de diciembre, el libro nunca va a tener realmente el apoyo que debería tener. Muy bien, me alegra mucho porque ha sido un trabajo bastante arduo y esperamos, como sacamos la edición en español, también estamos esperando sacar la edición en inglés para los hermanos de habla inglesa, y estamos esperando sacar la edición o la continuación de la siguiente parte, que es descubriendo, ahora no Génesis, sino Éxodo. Muy bien, en el día de hoy abra su Biblia en el libro de Lucas capítulo 23, en el versículo 3, repito, Lucas capítulo 23, en el versículo 3, y vamos a leer estos versículos desde el 1 hasta, desde el 1, sí. Versículo 1 al 3. El tema del día de hoy lleva como título: El Rey de los Judíos está a la puerta. El Rey de los Judíos está a la puerta. Bendito sea el Señor. Encontramos que cuando Jesús fue llevado y ya reunidos los sacerdotes de esa época, más adelante, escarnecido, azotado, humillado, blasfemaban contra él, se burlaron del que les hizo milagros, pero aquí ante el concilio de los religiosos de la época ocurre algo. Lucas capítulo 23 dice el versículo 1: y levantándose toda su asamblea, lo sacan donde están los religiosos principales y lo llevan a el líder representante del gobierno romano, quien es Poncio Pilato. Y levantándose toda su asamblea, lo llevaron a Pilato y comenzaron a acusarlo, diciendo: hemos hallado que éste pervierte nuestra nación. ¿Cómo que éste pervierte nuestra nación?
En esta versión NBI, que también la leo, dice: hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. O sea, un revoltoso, un sedicioso, un revolucionario. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Mesías. Allí dice que él es el Cristo. Eso es lo que significa el Cristo, el Mesías. Un rey, un rey. Claro, como este hombre es representante del rey de Roma, del César, pues a él lo que más le importa no es la religión de ellos. Al fin y al cabo, Roma, a donde ha intervenido, a Roma por política y por sabiduría en cierta manera también, le conviene no pelear con las religiones ni las creencias de ellos, tengan las que tengan. A ellos lo que les importa es que no dejen de considerar divino al emperador, y mucho menos que alguien pueda venir a dárselas de rey, supuestamente poniendo en peligro el nombre del único que debía ser reconocido como rey, que era el César. La mayoría de esos emperadores romanos se otorgaban a sí mismos características divinas y se hacían adorar como dioses. Esa tal vez era su principal preocupación. La religión de ellos en sí les resbalaba. ¿Y por qué estaban peleando ellos? Porque él se dio cuenta que ellos lo que estaban era celosos, porque Jesús también, que era judío y hablaba del mismo Dios de ellos, entonces si este Jesús predica el mismo Dios de ellos y ahora tienen diferencias entre su propia religión, ¿a mí qué me importa? Entonces él está muy curioso. Y dice entonces en el capítulo 23, versículo 3, entonces Pilato le preguntó diciendo, ojo, el tema más importante para él es eso de que se otorga un título de rey. ¿Eres tú el rey de los judíos? Él, Jesucristo, respondiendo, dijo, ¿qué dijo? Tú mismo lo dices, tú lo dices, respondió. Eso fue un golpe fuerte para Pilato. Y allí a continuación entonces vemos después, no vamos a explicar esa parte. Pilato entonces le dijo a la gente que estaba ahí, yo no veo en este hombre ningún problema, ningún delito. Para mí no es ningún problema para el imperio romano, es un problema interno de ellos. Pero ellos insistían y alborotaban, al pueblo, y dicen, este es el alborotador, le está enseñando a la gente de aquí, a la región de Judea, le está enseñando desde Galilea, que es una provincia arriba al norte, hasta toda esta región por acá, les está enseñando otra cosa de lo que nosotros le estamos enseñando. Problemas internos de religión de esta nación. Es un problema que hoy en día se ve. Las religiones del mundo se están uniendo. Vi la noticia de que el Papa Francisco viene insistiendo desde incluso el Papa anterior en unir todas las religiones del mundo. Y la verdad es que el propósito de ellos es algo, entre comillas, políticamente correcto. O sea, hombre, en vez de estar peleando por una religión, pues como Roma siempre hacía, unamos todas las religiones, desde que crean que yo soy el rey, pues el emperador romano, no importa qué religión tenga, desde que respeten a este hombre como el líder principal de todo el universo político. En aquel momento el universo político era Roma. Hoy en día el universo político, geopolítico, es un nuevo rey, que el mundo no lo conoce todavía, pero que la Biblia nos anuncia que viene antes de que nosotros, la iglesia de Cristo, ni siquiera nos habremos dado cuenta del nombre de él, porque es muy probable que nos vayamos sin conocer quién es ese Señor que se va a hacer llamar el rey, ya no de los judíos, sino el emperador del universo, del mundo entero, y que se va a otorgar títulos y va a tener títulos de reconocimiento de todos los países y reyes, sino que además quiere ser rey en la parte espiritual. Y para que todos le obedezcan, pues primero tiene que tener mucho poder en todas las naciones, y segundo, pues necesita la estrategia de Roma, que ahora en la Roma revivida, que es este imperio del nuevo orden satánico, necesitan también reunir a todas las religiones para que reconozcan que aunque se les perdona su religión, no peleemos por las diferencias tan bobas. Unamos todas las religiones
y ya. Igual se va a hacer ahora. Y el Papa pues acaba de nombrar a uno de sus cardenales para que sea la cabeza visible de la reunión lo más pronto posible de todas las creencias del mundo entero. Ya existen templos en diferentes partes del mundo para que cualquier religión pueda ir y tener allá su lugar de adoración. Asimismo, mire, no se imagina usted que hace unos años, incluso lo vimos en noticias, empezaron a prohibir que hubieran capillitas o especie de salones de oración de la Iglesia Católica, y ahora están obligando primero las quitaron y ahora las están volviendo a permitir en los aeropuertos, que exista un lugar donde la gente pueda ir a orar antes de viajar. Pero ese lugar ya no puede ser llamado ni católico, ni cristiano, ni judío, sino sencillamente un lugar ecuménico, o sea, un lugar que reúna todas las religiones. El asunto es un asunto delicado en el que estamos viviendo. Él, Jesús de Nazaret, sí es el rey de los judíos. ¿Por qué judíos? ¿Por qué no el rey de Roma? ¿Por qué no el rey de Francia? ¿Por qué no el rey de los godos, de los visigodos, perdón? ¿Por qué no el rey de los izquierdosos? ¿Por qué no el rey? No. A él le plació llegar a este mundo a través de este pueblo de los judíos, descendiente, claro, son hebreos, que vienen desde Abraham, pasa por Isaac, sigue por Jacob, y de ahí para abajo Jesús desciende también de un descendiente de Abraham, que es el rey David, descendiente David de una de las 12 tribus de Jacob, la tribu de Judá. Y de Judá es que toma nombre todo nombre de judío en el mundo entero. Le voy a resumir de qué se trata el tema de hoy, el rey de los judíos. Si un romano como Pilato le dice, usted es el rey de los judíos, no hay problema, no veo problema en eso. Sí hay un problema mundial, porque los judíos son reconocidos, los israelitas, los hebreos, son reconocidos como los que trajeron al mundo el conocimiento del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, es a través de este pueblo, aunque dentro de ellos hay creyentes en demonios y en animismo y politeísmo y todo diablismo que hay en el mundo, pero no importa. El diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, desde que Dios diseñó un plan para el mundo entero, para que el mundo sea salvo, ese plan incluye una familia especial, una descendencia especial, una descendencia que desde Abraham hasta el último judío que haya en el mundo que crea en el Dios eterno a través del único Salvador que es Mesías, Cristo Jesús, esos son enemigos de él. Así que desde el culto pasado venimos enseñándole a nuestros hermanos nuevos, cultos o incultos. Incultos no me refiero que usted no sepa nada, sino que sencillamente somos muy desconocedores de hechos mundiales, de historia y más de Biblia. Estamos aprendiendo todos, yo también. Pero sí quiero decirle que tienes que ponerle cuidado a este asunto, porque desde el año pasado y años anteriores se ha visto un odio exacerbado contra todo lo que se llame judío o cristiano. Y es que el conocimiento del mundo cristiano, aunque ha sido desfigurado por la Iglesia Católica a nivel mundial y otras iglesias que son de las mismas de donde salió el catolicismo, se ha centrado el odio en todo lo que se llame judío y en todo lo que se llame cristiano. Repito, porque el cristianismo nació de la religión de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el cristianismo, en últimas palabras, cree. Porque aquí hay cristianos que creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén que sí, claro. Pero a diferencia de los practicantes de la religión judía, ellos no han querido creer ni aceptar que Jesús de Nazaret, el que estamos leyendo, es en verdad el rey de los judíos y es Dios. Incluso me asombré que esta semana una hermanita por ahí, creo que es muy nueva, tiene que ser muy nueva para no entender eso. Y está bien, se le perdona. Porque todos, ¿qué sabíamos? Dios nos enseñó todo.
Hay que tener paciencia con todos los hermanos nuevos. Pero miren, la hermana me escribe y me dice: pastor, me gustan sus enseñanzas, las predicaciones, pero lo que no me gusta es que usted le enseña a la gente que Jesús es Dios. Y yo, bueno, pobrecita. Y por eso no los comparto, porque es que ahí en la Biblia uno ve que Jesús le decía al Padre, Padre, y le oraba a Él. Y la Biblia llama al Padre Dios y a Jesús lo llama el Hijo de Dios. Entonces, si el Padre es Dios, Jesús es el Hijo, pero no puede ser también Dios como el Papá. Eso se llama no conocer la Biblia, porque el Dios que nos creó es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay gente que cree que solo Jesús existe desde que nació en el vientre de María, esta niña Miriam, jovencita, 17, 16, qué sé yo. Pero la gente ignora que el rey de los judíos no es rey de los judíos solamente cuando aparece en el Nuevo Testamento. Él es el rey de toda la creación. Él es el rey de reyes y señor de señores. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Él es la palabra, el logos, la menra en arameo. Él es el verbo, el que creó los cielos y la tierra. En el estudio de Génesis que les entregamos a ustedes, hicimos seminario y ahora está el libro para enseñanza. Uno se puede encontrar que el verbo de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Yahvé, porque el nombre de Yahvé es el nombre de Dios, aparece, hermano, más de 144 veces solamente en Génesis. Y entonces hay mucha gente que dirá: pero ¿cómo va a aparecer el nombre de Yeshua, que no se llamaba Yeshua sino el Hijo de Dios? ¿Cómo va a aparecer en Génesis 144 veces en arameo, pastor? Pues porque Él fue el que creó a Adán y a Eva. Él era el que caminaba en el jardín del Edén. Él fue el que la Biblia dice en el Génesis que cuando pecó Adán y pecó Eva, se taparon con hojas grandes, y él, dice la Biblia, sintieron Adán y Eva que él estaba paseando por el jardín. Y al sentir que estaba paseando por el jardín, tuvieron miedo y se escondieron de él. Cuando uno lee eso y lo ve en el hebreo, hombre, pues entonces Dios en esa época, el que hizo todo el universo, tenía poder como Hijo de Dios, no el Padre, el Hijo era el que venía, caminaba, hablaba con ellos, y que Dios creó el mundo a través de su Hijo, ¿sí? Y luego, aunque Jesús caminaba en el jardín, Jesús, antes de llamarse Jesús, Yeshua, siempre desde Génesis hasta el libro de Malaquías, uno ve mencionado al Hijo de Dios y lo ve actuando con la humanidad, participando con los humanos. Cuando escogen a Sansón, que la mujer de Manoa, el papá de Sansón, no podía tener hijos, le oran al Señor y nace, queda embarazada, pero Jesús, que no se llamaba Jesús sino Hijo de Dios, la palabra de Yahvé, se le aparece a los padres y le dice: mire, este muchachito, cuídenlo porque yo lo quiero usar. Y uno siempre ve la presencia física, humana, del Hijo de Dios, hasta que definitivamente el Hijo de Dios ya no se aparece con diferentes formas humanas, sino que ahora viene para hacerse hombre de carne y hueso, tomando la genética de María, que es ser humano. Y a partir de ese momento, Él se queda con esa figura. Y ya no como en el Antiguo Testamento, que Él se aparece a muchas personas, como el príncipe de paz, como tantas apariciones, o lo que se llaman teofanías, que son apariciones de Dios en el Antiguo Testamento. No es el Padre. El Padre le delegó eso al Hijo, que el Hijo trate con la humanidad de manera directa. Y luego que el mismo Hijo venga a la raza humana para pagar por el pecado de la humanidad. Y es el Hijo de Dios el que asume la tarea de redimirnos, de pagar por lo que nosotros no podemos pagar, porque tenemos la sangre sucia, contaminada por el pecado. Y decide Él entregarse por nosotros en la cruz. Aquí lo están juzgando, pero Él sigue diciendo, a pesar de que Pilato le dice: usted, los demás religiosos, ¿qué? ¿Usted qué va a ser el rey de nosotros? El rey de nosotros es el rey de Roma. Él dice: sí, tú lo has dicho, yo soy. El punto de hoy es el siguiente: Él está a punto de volver. Y mucha gente no conoce el plan que Dios tiene con los judíos. Porque Jesús, cuando vino, Él le dijo a los discípulos:
que Él había venido primero por la ¿qué? Por las ovejas que estaban ¿qué? Las ovejas perdidas ¿de quién? De la casa de Israel. Y Él lo que le enseñó a sus discípulos es: miren, yo vengo primero por lo que ya le acabo de decir, pero cuando ustedes comiencen a predicar, quédense aquí en Jerusalén, no se vayan de aquí hasta que haya venido el que les va a ayudar a predicar como tiene que ser, que es el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Necesito irme, no los voy a dejar solos. Ahora voy a enviar al Espíritu Santo, la promesa de mi Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo, quédense aquí en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto, que son una dotación de dones, de poderes sobrenaturales que no los da ningún ser humano, que son los dones del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Eso era la capacitación que Dios le daba del cielo a los humanos, para que los humanos empezaran a entender por primera vez lo que era la palabra de Dios, el plan de Dios para este tiempo, ya que los judíos anteriores a Jesús y en los días de Jesús les costó creer en el Cristo vivo, les costó creer que Dios se había hecho carne. ¿Cómo puede ser que el hijo del carpintero que se murió un poco de años y la señora viuda, la señora María, allá la de la esquina, la de la carpintería, salió que el hijo mayor y ahora es nuestro Salvador? Ese cuento no se lo come uno. Claro, eso es difícil de entender, pero a través de milagros, prodigios, señales, maravillas y cosas que nadie podía hacer sino solamente Dios, y que lo había prometido en el Antiguo Testamento o pacto, se estaban viendo. Jesús dio muestras de que Él sí era Dios y de que Él sí era el que Él decía, el Mesías. Y muchos le preguntaron: ¿eres tú el que había de venir? Aún se lo preguntó su primo Juan el Bautista. Y Jesús le mandó decir a Juan: mire, díganle a mi primo que en este momento se están viendo milagros, los cojos andan, los ciegos ven, los mudos hablan, los muertos están resucitando. ¿Y quién puede darle vida a un cuerpo muerto? Ni el diablo, ni el diablo. Así que el único que puede dar vida fue el que creó la vida. Ahora, si Él está a punto de volver, las cosas se están complicando más que en los días de Pilato y de estos religiosos. Ahora los religiosos están más peligrosos que antes. Ahora los religiosos odian a cualquiera que diga que es creyente en Jesús el judío, el Mesías. Y los políticos ahora, aunque no les sigue importando la religión mucho, hay mucho político excesivamente religioso equivocado, con espiritualidades extrañas como las que ustedes vieron en el culto anterior, esa señora hechicera del Amazonas soplándoles allá el espíritu de la Pachamama. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Preparar a nuestros hijos, decirle a la gente del colegio, de la universidad donde usted va, de su trabajo, de su empresa, que Jesús el judío viene pronto, pero que la salvación primeramente Dios la tiene reservada primeramente para los judíos, para los descendientes del pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, que oigan y obedezcan, pero que Dios también trajo la salvación para los demás de todo el mundo entero. Algo que le estoy predicando más en estos días a la gente es que Dios, porque como los judíos de los días de Jesús y antes de Jesús, israelitas, hebreos, no quisieron aceptar obedecer al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, mucho menos después de que vino Jesús, no quieren saber de Él. Pues entonces Dios, la salvación que tiene para estos israelitas judíos, si ellos no la quieren, entonces Dios se la da ahora a los que crean. Pero la oferta primero se la hizo a ellos. ¿Para quién es el mercado que usted lleva para su casa? ¿Para los vecinos? ¿Para el portero y los que le colaboran? Uno les da algo. Y algún vecino necesitado, uno le acerca un mercado. Pero usted no trabaja para dejar de herederos a gente que usted no conoce. Usted se la da a sus hijos, a su pueblo, a su familia. Pues Dios primero quiere darle todas las promesas de una vida inmortal, que usted es un ser inmortal, que tiene un espíritu inmortal, ese regalazo de saber que uno no termina con la muerte como un perrito allí, que uno no termina allí, ni muriéndose a los 3 o a los 300 años, si es que viviera,
Nosotros somos eternos. El problema es que la gente no sabe que Dios tiene un plan para la eternidad de los seres humanos. Y ese plan viene primeramente establecido al pueblo que desciende de Abraham, para que ellos le cuenten al mundo el plan de Dios, que no es solamente para judíos, hebreos, es para el que quiera creer en el Dios de la Biblia. Démosle un aplauso al Señor. Bendito nuestro Rey amado. Les voy a mostrar algo y lo voy a resumir en 5 minutos. Miren, hermanos, como el pueblo judío o hebreo no quiso creer, sino muy pocos, y el Señor les había dicho: primero predíquenle y salven. ¿Qué dijo Él? Primero Jerusalén. ¿Qué les dijo Jesús? Después Samaria, que está al norte, israelitas. Luego los demás pueblos. ¿Hasta qué dijo Jesús? Hasta lo último de la tierra. Los obedientes discípulos, con todos los problemas que tenían de miedo y todo, obedecieron, se quedaron. Les llegó el Espíritu Santo estando ahí en Jerusalén el día 50 después de que Jesús resucitó. Pasaron 50 días desde el domingo en que resucitó en la mañana y vino el Espíritu Santo. Y a partir de ese día 50, que se llama Pentecostés, Pente viene de 5, 50 días después, el Espíritu los capacita, les da poder para predicarle al mundo entero. Y ahora ellos, con dones, haciendo milagros y mostrando señales, resucitando muertos, ahora sí predican a los judíos los persiguen, su propio pueblo los persigue, como lo han hecho con él, como lo hicieron en el pasado con los profetas, los matan como mataron a los profetas, pero Dios cumple su palabra, ahora hasta lo último de la tierra. ¿Y ahora qué hace el Señor? Ahora el Señor está mandando por todo el mundo para que la cosecha también de los de ahora, que somos descendientes de hebreos, de israelitas, de judíos, escuchemos el plan, porque el plan primero es para los judíos, para la casa de Israel. Y entonces, pastor, los demás, tranquilo, que los demás siempre Dios los sigue salvando. Pero pastor, yo no nací en Israel. Usted sabe, lo he dicho durante años, hermanos amados, que cerca de 45 a 47 millones de personas de Latinoamérica son descendientes de hebreos, de judíos, de gente descendiente de Abraham. ¿Y por qué? ¿Por qué no estamos viviendo en Israel? Porque desde hace muchísimos años que judíos, que hebreos se fueron de esa tierra por la persecución que Dios le ha permitido a los judíos desobedientes, israelitas desobedientes. Y ellos se han ido y se olvidaron de dónde venimos, quiénes eran nuestros padres. Les voy a contar algo. ¿De dónde nació este mensaje que me inquietó ayer el Señor? Ayer me fui para San Andresito, un lugar aquí en Colombia, en Bucaramanga, que es como un sitio de acopio de mercadería. Antes era, ¿cómo se llama eso? Mercancía ilegal, contrabando. Ahora ya es comercio casi normal o normal, pero ya es un sitio de acopio de todo, de toda clase de mercancía, y también tiene comederos donde venden cosas para refrescarse. Estaba ahí comiéndome algo que me gusta consumir cuando voy a San Andresito y puedo, y ese puesto es típico acá en San Andresito. Venden eso de capón, que es un jamón redondo, y venden queso de cabeza, que es un comprimido de grasas. Bueno, y todo esto que es tan sabroso, digo yo, ¿no? Digo yo. Y me causó mucha risa que cuando estaba comiéndome eso con una pony de esas extranjeras, me quedé mirando al dueño, que es como de mi edad, y a familiares o encargados, pero me sorprendió porque cuando yo estuve en Jerusalén, y yo estuve también en el mercado de Jerusalén que se llama el Shuk. Haga de cuenta que estaba viendo en Bucaramanga ayer las mismas personas que me atendieron allá. La cara, las expresiones, las miradas, la forma de comerciar, la forma de vender. Y el Señor me trajo a la mente y me dijo: son de mi pueblo. Y yo, Dios mío, y ellos ni saben. Entonces me fui para un rinconcito del negocio. Ojalá me esté escuchando el Señor, que le compartí de Cristo y le di la página. Y para chismosear quién era, pues casi todos en los negocios, aquí se pone un cartel que es permiso de la DIAN, ¿cierto? Ahí se pega, plastificado. Y yo de chismoso miré el nombre, el apellido, y más o menos calculé, era de
Oiga, sí es cierto, esos apellidos yo los he estudiado y son apellidos judíos. Y entonces le dije al amigo, le dije, hombre, y le empecé a decir, un día métase allá por internet, en Google, lo que sea, YouTube, y mire la gente que vende en el mercado, y usted se va a sorprender que es como si fueran paisanos de aquí de Bucaramanga. Idénticos en el hablar, en la forma hasta de negociar, idénticos, no hay diferencia. Lo único es que ellos hablan en hebreo y nosotros en español, pero ahí estamos pintados. Y entonces le conté a él, tú supieras, varón, de dónde vienes, pero perdimos la memoria. ¿Cuál memoria? No la memoria esta, sino perdimos el recuerdo de dónde viene papá, mi abuelo, mi tatarabuelo. ¿Qué hacían ellos hace 200, 300? Y le contaba como le cuento a usted, y lo he hecho muchos años. Hace más de 500 años, cuando Cristóbal Colón se vino con sus barcos, la Pinta, la Niña, la Santa María, nos han contado en la falsa historia que venían una mano de rateros, pero resulta que los que venían en los barcos, quiero que tú sepas que fueron los judíos, que en 1492 el rey de España, Fernando, y su esposa Isabel la católica, decidieron que no había plata para las guerras que ya los habían desgastado. Y entonces, ¿quiénes son los más ricos del reino? Pues aquí en España ya están radicados y nacionalizados unos, otros siguen practicando su religión judía, los hebreos, los israelitas. Aquí están los judíos. ¿Qué hacemos, rey? Ellos tienen plata, castillos, oro, animales, ganado, tierras, pero es que no se las podemos ir a robar así descaradamente. Entonces digámosle que el que no se convierta al catolicismo y sigue practicando la religión de los judíos, se muere. Y entonces dan la orden a través de la religión católica que el que no se convierta del judaísmo al catolicismo, se muere. Y así fue que entonces empezaron a violar a sus hijas, a meterse a los castillos, a amenazarlos, a quemarle las cosechas, porque usted no está convertido. Y tenían que hacer un proceso de conversión, que es que va a la iglesia católica con un representante, un cura, unos notarios, y anotan, y el hombre dice: me arrepiento de creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me arrepiento de haber creído en esta religión judaizante y ahora me convierto al catolicismo de la Santa Madre Iglesia Católica Romana, Apostólica y Remala. Perdón, ya me enredé, dejémoslo por ahí. Y entonces hacía conversión, y entonces a partir de ese momento él se llamaba un nuevo converso, y le ponían los judíos marranos. ¿Cómo se llamaban ellos? Los judíos marranos. ¿Por qué? Porque como el judío practicante no come marrano, al convertirse al catolicismo ahora se llama judío marrano, porque entonces ya puede comer marrano. Y muchos judíos se convirtieron en judíos marranos, pero la mayoría de ellos dijeron: no, nosotros no somos tan marranos. Nosotros nos vamos con todo, plata, oro, lo que sea. ¿Qué hay que hacer? Unos barcos. Hay un hombre llamado Cristóbal Colón que dice que por allá hay una nueva tierra, y parece que sí, y van 3 barcos y después van a ir más si la encuentran, y necesitan plata, los capitanes necesitan invertir para los meses que se demore el viaje. Pues lo que tenemos es plata, lo que tenemos es oro. Vendamos castillos baratos, animales, tierras, y nos vamos con mi mujer y mis hijas y todo, y escondamos los mantos y escondamos la menorá, el candelabro de 6, 7 brazos, y vámonos. Pues muchos, la mayoría de los que iban en los barcos eran la mayoría judíos. Y de ellos también se llenó esta tierra y otras tierras a donde llegaron los barcos. Y pero pastor, ¿por qué ellos estaban en España? ¿Por qué ellos estaban en España? Porque resulta que ya habían sido echados desde la tierra de Israel. No solo desde los días de Jesús, porque cuando 70 años después de morir Jesús, la profecía de Jesús: este es el templo para ustedes más grande que Dios, pues les voy a tumbar el templo. No va a quedar piedra sobre piedra. En el año 70 queman el templo, arrasan la ciudad, vienen los romanos, Tito Vespasiano, y manda que todo judío se vaya lejos, que se larguen lejos, porque Satanás los odia, porque Satanás sabe que ellos conocen al Dios verdadero, aunque no creen en Jesucristo, pero sí conocen el Dios de la Biblia. Los voy a echar por todo el mundo. ¿Y por qué Dios permitió eso? Por la desobediencia de ellos. Ahora son echados por todas partes del mundo,
Pero ya habían judíos en España, pastor. Sí. Hoy vamos a estudiar. ¿Le gustaría meterse conmigo en este video? Vamos a meternos en este video, pero le damos un aplauso al Señor, el Rey de los judíos. Leamos primero Romanos capítulo 2, versos 5 al 10. Vamos a verlo rápidamente, si hay tiempo. Dios, ayúdanos. Romanos capítulo 2, versículo 5 al versículo 10. Amados santos, gracias. Hermana, gracias. Dios te bendiga. Dice así, el apóstol Pablo revela que a los hermanos judíos que él les predicaba eran obstinados, duros de corazón, como lo habían sido desde los días anteriores. ¿Y qué les dice? Vamos a leerlo. Romanos capítulo 2. Muy bien. Miren, lo que vamos a leer se debe a lo siguiente. Pablo, al igual que Pedro, apóstoles, el uno nombrado directamente por el Señor y el otro también cuando Jesús ya estaba muerto, pero lo nombró apóstol. Son los únicos que se valen como apóstoles, nombrados directo por Jesús. Así que cuando ya Pablo no pelea con Pedro, ni Pedro pelea con Pablo, bueno, Pablo escribe una carta a los hermanos judíos que estaban viviendo en Roma, pero también le escribe una carta a los que están viviendo en Roma, que no son judíos, pero que han creído en la religión de ellos. Les escribe una carta y les dice: yo voy para Roma, porque como ya él dijo, yo me someto al gobierno y si me van a juzgar, pues que me juzguen en Roma, porque yo soy ciudadano romano. Aunque él era judío, tenía nacionalidad romana. Así que Pablo le escribe una carta adelantado a la gente de allá, se lo lleva a la hermana Febe, una hermana de una iglesia, le lleva la carta y bueno, cuando llega la carta decía, en otras palabras, lo que vamos a leer en el capítulo 2, les habla de que Dios un día iba a hacer un juicio. Y que ninguno de ellos, de los que estaban viviendo en Roma, creyeran que porque ahora eran gente de plata, que tenían negocios buenos, que les iba bien con caballos y todo eso, Dios no los iba a excusar. Que sí, muchos judíos que estaban viviendo en Roma decían: uy, esta gente de Roma es pecadora, estos romanos, estas mujeres romanas, esta gente pudiente son perversos, tienen orgías, matan los hijos cuando no los quieren, los sacan en la basura. Esta gente es terrible. Esta gente es terrible. Entonces Pablo les dice: mire, no crean que porque ustedes, los judíos que viven en Roma, no practican lo mismo que ellos, ustedes creen que Dios no los va o los va a excusar. Todos tenemos pecados y ustedes juzgan a esa gente, pero también tienen pecados. Si no iguales, también pecan y son inexcusables. Un día Dios también les va a hacer juicio a ustedes, los hermanos judíos que viven allá en Roma. Y les dice entonces en el versículo 5 al 10 rápidamente, le dice lo siguiente: que ellos menosprecian el arrepentirse y menosprecian a Dios de la Biblia. Ahora, ¿qué les dice? Léalo conmigo. Pero por tu obstinación, o sea, no quieren cambiar, por tu obstinación y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo. Pero Pablo les profetiza que un día Dios va a derramar la ira sobre las naciones. Y primeramente la ira va a tocar a los de la casa de Dios. ¿Quiénes son los primeros a los que Dios quiere salvar? Judíos. Así que si Dios quiere salvar primeramente judíos, ¿el castigo para quién va primero? Pues para la casa de él. Porque usted, papá, no va a castigar a los hijos del vecino. El vecino lo quiebra a usted. Usted castiga a sus hijos. Así que el juicio primero empezará por la casa de Dios, judíos. Y les dice: pero ¿juicio para qué? Para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Pastor, estamos perdidos del tema. No, mire, lo que sucede, hermano, présteme atención, espero no que se salga del tema. Dentro de poquito, como Dios está buscando todos los descendientes de judíos del mundo para que nos arrepintamos, y somos millones, asimismo también Dios, cuando se lleve la iglesia, que incluye judíos, descendientes de judíos, y a gente que no es judía, que hacemos parte de la iglesia de Cristo en el mundo, apenas nos vayamos en el rapto, Dios al primero que va a castigar es ¿a quién? A Israel. O sea, pastor, que la tribulación, que es lo que se llama ahí el día de la ira de Dios, es para castigar a los israelitas y descendientes de israelitas que no se han querido convertir ni tampoco quisieron hacer parte de la iglesia cristiana. Sí. Y los va a castigar en la tribulación.
Pero también en la gran tribulación va a castigar, primeramente los castiga a los judíos, pero también va a castigar a la gente del mundo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Terminemos entonces la lectura. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. ¿Sabías tú que al ser creyente en Cristo Jesús, tú estás buscando honra, gloria, sí, e inmortalidad? Tal vez no lo hayas pensado, pero eso es una herencia que le acabé de decir. Usted es un ser inmortal, pero no para que pase la inmortalidad en el infierno. Usted es para que pase la inmortalidad que Dios lo llama con Dios. Ahora, el verso 8. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Y el verso final 9 y 10 dice: habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal. ¿Y a quién le promete el castigo primero? Lea. Ayúdeme, ¿qué dice? No oigo. ¿Los jodidos primeramente? No. Dice, sí, también los que son así también quedan. Usted no es de eso, ¿cierto? Usted no es de eso. Pero dice, los judíos primeramente. El castigo primero es para los judíos primeramente y también para los gentiles, los que no son judíos. Esa no me la sabía, pastor. Hoy estoy repasando que la salvación primero es para judíos, descendientes de judíos, y también el castigo primero es para judíos y después para los demás. Levanten la mano los que ya estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. Candidatos para irnos en el rapto. ¿Sabías tú? Tal vez no, que tienes sangre judía, hebrea por algún lado. Tal vez no. Tus apellidos sí lo pueden decir. Hoy en día existe un examen de sangre. No creo que lo hagan en Colombia, pero ya desde que se descubrió el adenoma humano, el genoma humano más específicamente, se conoce ese mapa en su mayoría. Ya encontraron que existe unas características genéticas que toda persona descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, que viene de la línea de los que han querido creer en el Dios de la Biblia, algo en su sangre y en sus genes no es igual que el de los demás. ¿Cómo le parece eso? ¿Por qué creen ustedes que durante los 4 años de la pandemia esa, usted ya sabe para qué era, le hicieron muestras por la nariz, muestras de sangre y las demás muestras, y tienen guardado el ADN de miles de millones, millones de seres humanos? ¿Sabe por qué esta gente de la élite mundial quería tener no solo tu genética y meter dentro de ti algo raro, sino necesitaban tu genética porque ellos siempre han odiado ¿a quién? Al pueblo de Dios, descendiente de Abraham. Y Satanás dijo, esta forma la más fácil. Ahora con inteligencia artificial han chequeado todas las muestras que le hicieron a la gente de nariz y de sangre y de todo, y ya tienen catalogados en hosting gigantesco de imagen, de datos de computadora. Tienen a cada persona y saben quién es descendiente y quién no. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación el anticristo va a matar ¿a quiénes? A todos los que son judíos, y ellos ni siquiera lo saben. Mire, cuando la iglesia nos vayamos, lo primero que van a hacer es terminar de que la gente que falta por marcarse, vendrá la marca del anticristo. Y con la marca del anticristo ya mucha gente ya queda metida en el sistema y de ahí no van a salir, de la matriz no van a salir. Pero habrá gente que no se va a marcar. Y la gente que ya desgraciadamente de alguna manera dimos el dato de nosotros, si usted y yo nos llegamos a quedar, créame que su nombre ya lo tiene una computadora. Búsqueme, le dicen con inteligencia, a todos los que tengan en la genética descendencia o ascendencia judía. Búsquenlos, rápido, en un instante los sacan. Búsqueme los de Bucaramanga que tengan ascendencia judía, rapiditicos salen. Búsqueme los de Bucaramanga que alguna vez se congregaron en alguna iglesia cristiana. No salga corriendo, tranquilo, no se vaya. Y van a saber, ese congregado donde el pastor Oma, ese fanático que asusta a la gente. Van a saberlo,
Pero si te vas con nosotros en el rapto, tranquilo, dijo Camilo. Y así que si hay Camilo aquí, no es con usted, es con los que no han querido obedecer. Hay un tiempo para ti, se está acabando. Y miren esto. Pablo, terminamos el versículo 10. ¿Y qué dice el versículo? Ya lo leímos. Ahora, ¿cómo es que usted puede asegurar, pastor, en los últimos minutos que nos quedan, que en verdad los que venían en los barcos y que todo eso, y por qué Dios mandó a esa gente, por qué se fueron para España? ¿Qué tiene que ver España? ¿Por qué hay tanto judío hablando español hoy en día y no sabemos? Ya les dije, la inteligencia y el mundo de la élite ya saben quién es judío y quién no. Nosotros no tenemos ni idea. Hay gente que no sabe que es de este pueblo escogido de Dios. Por eso, matricúlese, sea cristiano, digo yo, matricúlese, crea en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, camine obedeciendo la palabra y no tendrá problema. Vamos a ver un poquito del pasado. Sé que la historia no es fácil para mucha gente. Miren, en los días del rey Salomón, y ojo, está haciendo calor y sé que le puede dar sueño, pellizca al que está al lado. No, mentira, no. Salúdelo, bendígalo en el nombre de Jesús. Miren, hermanos, el rey Salomón, por allá en el año 900 antes de Cristo, 900 a 1000 años antes de Cristo Jesús, que vivió el rey Salomón, él comerciaba con gente de España, que en esa época se le conocía como Tarsis. Dicen algunos estudiosos que no, que Tarsis podía ser otra cosa. Ya gracias a la inteligencia artificial y a tanta investigación que hay, se ha corroborado y hay referencias como esta. Las referencias antiguas donde se menciona la ciudad de Tarsis, aparece que era una península entre dos ríos, que habían islas en aquel lugar, y dice ciudades como Cádiz y San Fernando podrían haber sido parte de esa región. Cádiz es un puerto en España. Pero veámoslo en la Biblia. El rey Salomón comenzó a comercializar oro, madera y muchas cosas que venían de allá de España. ¿A dónde fue que quería huir Jonás? Jonás se metió en un barco que iba ¿para dónde? Para Tarsis. ¿Por qué? Porque allá en Tarsis había judíos, descendientes de judíos que habían sido esparcidos desde muchísimos años en los tiempos anteriores, incluso a Salomón. La Biblia, abre la Biblia, mire la Biblia. En la Biblia aparece en el libro de Abdías, está antes de Jonás. Abdías está antes de Jonás. Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Bueno, ahí está en Abdías. ¿Qué dice el único libro, el único capítulo de Abdías en la Biblia? Dice así, se lo van a poner ahí. La Biblia me dice que Dios un día va a tratar con la gente que está viviendo en esa región que la llama la región de Sefarat. La región de Sefarat. ¿Qué es eso de Sefarat? Bueno, ahí se lo están colocando en este momento. Bueno, vamos a leerlo allí. Dice, visión de Abdías. El capítulo que vamos a ver es el único que existe, pero el versículo creo que es el 20. Permítame, yo me voy para el libro de Abdías. Está antes de Jonás, aquí lo tengo ya. Dice así, Abdías, versículos que vamos a leer, Abdías, permítame, 15, 17 y 19, dice así. Primero que todo, Abdías 15, Dios promete que un día va a castigar a los judíos, sí, y a la gente del mundo que no conoce a Dios. Y aquí lo vuelve a recordar. Abdías 15 dice, porque cercano está, ¿qué profetizó este hombre? Cercano está el día de Yahvé. ¿Se acuerda que el día de Yahvé es la gran tribulación? Hace parte también la gran tribulación. Aquí dice en la NBI, porque cercano está el día del Señor contra todas las naciones. Edom, como hiciste, se te hará, sobre tu cabeza recaerá tu merecido. En el versículo 17 promete que en esa época en que caiga este juicio a todas las naciones, allá en la región de Israel quedará un pueblo que sí estará creyendo en el Señor. Dios lo llama un remanente. ¿Cuántos saben que en la tribulación habrá gente que se va a salvar? ¿Cuántos han estudiado con nosotros hace años? ¿Qué aprendieron ustedes? Que aunque la iglesia no esté, durante el tiempo de la gran tribulación,
La gente se salvará ¿cómo? Poniendo la cabeza para que se la corten o escondiéndose hasta que vuelva Cristo. Pero hay gente que se va a salvar creyendo en Jesús. Aquí dice en el versículo 17: pero en el monte Sión habrá liberación y será sagrado. El pueblo de Jacob, que el pueblo de Israel, recuperará sus posesiones. Acá dice remanente en la versión anterior. Y ahora vamos al capítulo también de Abdías. El versículo que vamos a leer es el 20, definitivamente el versículo 20. ¿Qué dice el 20? Ojalá que lo coloquemos en la versión que dice Sefarat. Sí, aquí dice Sefarat. Leamos. Dice: los exiliados. Voy a volver a preguntar, no se angustien. ¿A dónde mandó Dios a todos los desobedientes de los hebreos judíos que le desobedecieron antes de Cristo y después de Cristo? Por el mundo entero. ¿Cómo se llaman ellos? Los desterrados, los exiliados, los esparcidos, los que están en la diáspora. Todos esos nombres se les da. Aquí dice, los exiliados. ¿Este ejército de qué? De israelitas. ¿Que viven en dónde? Que viven entre los cananeos. ¿Qué le promete el Señor? Poseerán la tierra hasta Sarepta. ¿Y ahora qué dice? Otros exiliados. Los exiliados, los desterrados de Jerusalén, que viven en ¿dónde? En Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. No entendí, pastor. Cero, estoy perdido. Estás salvo, no te preocupes. Perdido de pronto en el tema, pero mira, te lo voy a repasar. Lo que este profeta de Dios llamado Abdías dijo es que en los tiempos finales, cuando viniera la tribulación, habría gente allá en Israel que iba a tener porciones de tierra que Dios se las había dado, y que tenía una porción de tierra para los que estaban viviendo en Sefarad. ¿Y Sefarad qué es? Sefarad es una región de España. Sefarad es una región de España. La palabra aparece en hebreo como Bisfarad y es en España. Mire, la palabra Sefarad en hebreo se escribe, se pronuncia Sfarad. Y hoy en día esa palabra se utiliza para hablar de los que hablamos español, el sfaradí. Por eso hay judíos sfaradí o sefarditas. ¿Quiénes son hoy en día los judíos sefarditas? Los judíos que nacieron en las tierras de Sefarad, es decir, en España. Pastor, ya me perdí otra vez. Tranquilo, vamos a entenderlo un poquito mejor. ¿Por qué estoy haciendo esto? Allá le van a mostrar en el mapa que vamos a colocar ahí en los últimos minutos que nos quedan. Va a haber un mapa allá atrás, el mapa de España. Es un mapa de España que está dividido en varias provincias en España. Déjeme mostrarle. Ahí le mandé al pastor Joás y vamos a ver el que tiene los colores, una cantidad de colores. ¿Cuántos reconocen el mapa de España? A ver, ¿cuántos reconocen el mapa de España? ¿3? No puedo creerlo, no. Bueno, más reconocen el mapa de España. Esa es España. Claro, a la izquierda está el otro país que es Portugal. De toda España, la tierra de aquí abajo, que es la que limita con el mar Mediterráneo, que ahí se lo están mostrando, mar Mediterráneo, ese. Ahí hay una ciudad que se llama Cádiz. Mira, aquí se alcanza a ver Cádiz, ahí a la izquierda, en el verde clarito, más arribita. Ahí, Cádiz, claro que se ve borroso para ustedes. Y hay una capital en la región verde, que es la región de Andalucía, ¿sí? Todo eso se llama Andalucía. Por eso los que nacen en el sur de España, en Andalucía, se les conoce como andaluces, los andaluces, ¿sí? Pero qué curioso, porque en esta región del sur de España, que se llama hoy en día Andalucía, la capital principal que quedaba ahí en el centro de ese departamento de color verde se llamaba Lucena. Y Lucena era una ciudad demasiado consagrada a los judíos que vivían desde los días en que Salomón comerciaba. Y al final, en lo que usted va a ver en mapas, vamos a ver otro mapa. Veamos otro mapa para que veamos en gris con rojo, un mapa que nos muestra cómo era la Andalucía de esa época. Esta es hoy en día la provincia moderna. Antiguamente, sí, la otra, la que estaba mostrando, la de gris con rojo, esa. Miren,
ahí en rojo está lo que es la región del sur de España. ¿Cuántos han ido a España? Levanten la mano los que han ido a España acá. Bueno, muy bien, varios hermanos han ido. Pídale a Dios que le dé un viajecito, pero no se pierda en ir a Andalucía. Andalucía. Ahí en Andalucía quedaba una ciudad o una región que se llamaba Sefarad. Sefarad. Ahora, usted va a leer el siguiente versículo y entonces vamos a ver el último mapa antes de irnos. Abra su Biblia y vea conmigo el libro de Segunda de Crónicas rápidamente, 9:20. Y prepárese, hermano, que está ahí en cabina, para que me muestre esa página de internet que se llama reddejuderías.org Lucena, que ahí se la mandé al pastor Joás. Si quiere, ábrala mientras leemos el versículo de Segunda de Crónicas 9:21. ¿Qué dice aquí? Nos quedan un minuto, leamos. Dice, nos cuentan de lo que hacía el rey Salomón. Dice, todas las copas del rey Salomón y toda la vajilla del palacio, bosque del Líbano, ¿de qué eran? De oro puro. Nada estaba hecho de plata, pues en tiempos de Salomón la plata era poco preciada. Estoy diciendo 9:21. 9:21. Ya, gracias. ¿Qué pasaba? Cada 3 años, ¿qué mandaba el rey Salomón? Cada 3 años la flota de barcos, ¿no? La flota de barcos, la flota comercial del rey, que era tripulada por los oficiales de Irán, el que le ayudaba a él, y una persona muy pudiente, regresaba ¿de dónde? De España, de Tarsis. ¿Qué traía? Trayendo oro, plata y marfil, monos y mandriles. Ahora, un poquito más adelante, otro versículo que vamos a leer, otro versículo, en Romanos 15, verso 23 y 24, rápido, Romanos 13, capítulo de Romanos 15, verso 23, 24 y 28, miren lo que dice Romanos 3, capítulo 3, verso 23, dice, pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, la carta era ¿a quién? A los romanos. Pablo quería ver a los romanos, pero también quería ver a los hermanos judíos que vivían en España. Verso 24. Leámoslo todos como si estuviéramos en una escuela. Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo ¿a qué? ¿A quién iba? ¿A qué iba a España? A verlos. ¿A ver a quiénes? ¿La novia de Pablo? No, a judíos que vivían en España. Y ya sabemos en qué región de España principalmente se concentraron los judíos. En la región de hoy, Andalucía, en Sefarad. Y dice en el versículo, pues no he terminado de leer, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Él quería ir a España. En el verso 28, Pablo vuelve y habla de España. Miren, verso 28. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré. ¿A dónde quería ir Pablo? Saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Pablo nunca pudo cumplir el deseo de visitar a los judíos de España. Aprendimos hoy que había judíos en los días de Salomón, 900 y pico de años antes de Cristo, y en los días de Pablo el apóstol. Así que ¿cuánta gente está allí? Veamos esta página de internet rápidamente, para que hoy, terminando en el último minuto que ya me queda, miren, esto se llama Caminos de Sefarad. Ya sabemos qué es Sefarad, está en la Biblia, en Abdías. Caminos de Sefarad, red de juderías de España, hoy en día. Leamos un pedacito de abajo. Estos son lugares que hay allá. Dice, pocas comunidades judías establecidas ¿en dónde? En Al-Andalus. ¿Cómo se llama el Andaluz hoy? Andalucía. Alcanzaron tan destacada fama como Lucena, la capital. Lucena, conocida como la perla de Sefarad. Subámosle un poquito porque aquí el televisor no nos deja. Ok. ¿Cómo se le llamaba la capital de Andalucía? La perla de Sefarad, cuyo esplendor cultural se puede comparar al que alcanzaron los círculos literarios hispanos hebreos de Córdoba y Granada durante el califato y los reinos de Taifás.
Todos los cronistas judíos o musulmanes anteriores al Renacimiento europeo califican a Lucena, ¿ciudad de qué? Ciudad de los judíos durante los siglos 9 y ¿qué más? Y 12. Ahora fíjese que ya todavía siguen habiendo judíos, no solo en los días de Salomón, 900 años, no solo en los días de Cristo, de Pablo, sino que siguen habiendo judíos en el siglo 9 y siglo 12. Hasta el día de hoy, amados santos, existen allí comunidades que se llaman juderías. Tu papá, tu abuelito, muy seguramente tus tatarabuelos se vinieron huyendo en los barcos de Cristóbal y otros se vinieron después como familiares míos y terminaron viviendo aquí. Terminaron adorando a María Santísima, como dicen ellos, Santa, a San Judas Tadeo, el que es tan feo, y a todos los demás. Y sabe una cosa, hermano, ¿en qué terminó convirtiéndose la mayoría de nuestra familia que salieron de España? En idólatras, en idólatras. Pero estamos en el tiempo en el cual Dios dijo que los que estaban esparcidos regresarían. Y si Pablo dijo que en los días finales los reuniría, ahora sí terminamos, dejemos eso allí. El último mapita y el último versículo. Esto es importante, mucha gente no lo conoce. En este capítulo no, en el último mapa que no mostramos, el mapita que faltó por mostrar. Yo le voy a leer después en Romanos otra cosa. Dice, así, bueno, aquí en España. Hoy en día este es el mapa. Lucena está ahí, mire, Lucena. Ahí está Cádiz, acá a la izquierda, Cádiz. Ahí hay otras ciudades. Esto hoy, mire, la ciudad de Sevilla en España está ahí cerquita. Hermano, muchísima gente de nuestra familia se vinieron de allá. Apellidos, pero por sopotoscientos. Y usted y yo, ¿por qué terminamos creyendo en Yeshua HaMashiach? Porque algo aquí por dentro nos tiraba la sangre. Nos tiraba la sangre. Mire, yo fui a Zapatoca, un minuto más, y cada vez que voy a Zapatoca a mí me arde la sangre judía. No porque practico el judaísmo, ni estoy llamando a nadie aquí a que practique la religión judía. No la practique. Crea en Jesucristo, sea un buen cristiano evangélico. Así es como Dios diseñó el plan. Y Pablo nos contó, esto que yo le estoy mostrando, Pablo nos lo contó, el último versículo que lo vamos a leer de pie. Vamos a estar de pie. Leamos, por favor. Allá en la época antigua de Pilato y después llamaban a la tierra de España, la llamaban Hispania. ¿Por qué le pusieron Hispania? Se llamaba la región, la tierra de las comadrejas. De las comadrejas. Eso significa Hispania. Pero asimismo en Hispania estaban nuestros ancestros y Dios los esparció por el mundo entero. Dios nos va a hacer regresar. Leamos Ezequiel 20, 34 y 40. Ay, pastor, qué aburrido este culto, yo no hubiera venido. Yo sé que no es fácil de entender. Lo que te estoy avisando es, Dios está recogiendo a todos los que somos descendientes de Abraham en el mundo entero y no lo sabíamos. Nos está recogiendo en la iglesia primero y luego los que se queden en la tribulación sin cabeza. Romanos capítulo 11, Ezequiel 20, 34 y 40. ¿Qué prometió el Señor? Léalo conmigo. Dice, los sacaré. ¿De dónde? De las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos, y los reuniré, aquí estamos, con gran despliegue de fuerza y poder y con furia incontenible. ¿Qué dice el versículo? Padre, se me paran los pelitos. Miren lo que dice el versículo 40. ¿Por qué? Porque en mi monte santo, el monte elevado de Israel, me adorará todo el pueblo de Israel. Piensen, nos vamos con Cristo, pero cuando volvamos con Él 7 años después del rapto, allá estaremos en Israel. Todos los cristianos evangélicos estaremos allá en Israel, porque vendremos con Cristo Jesús en la segunda venida para reinar con Cristo como reyes y sacerdotes. Allá estaremos.
Y dice: me adorará todo el pueblo de Israel, todos los que habitan en el país. Yo, el Señor, lo afirmo. Allí los recibiré y exigiré sus ofrendas y sus primicias junto con todo lo que quieran dedicarme. Volveremos nosotros, y los que estén vivos también le servirán al Señor, los que alcancen a pasar la gran tribulación. No te quedes, mejor vente con nosotros, que el rapto está para venir. Romanos 11, allí de pie, Romanos 11, 5 y 7. Para confirmarlo en el Nuevo, porque hay gente que dice: eso lo leyó en el Antiguo, eso no está en el Nuevo. Leamos en el Nuevo, ¿qué dice? Así también hay en la actualidad un remanente escogido. ¿Cómo? Diga: yo fui escogido por gracia. Soy el remanente escogido por gracia. Iglesia, los evangélicos cristianos del mundo somos un remanente escogido por la gracia. Es un regalo de Dios. Bendito su nombre. Dice así Romanos 11:7. Romanos 11:7. Ya leímos el 5. ¿Qué concluiremos pues? Que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron. ¿Quiénes? Los elegidos. Los demás fueron endurecidos. ¿Y a dónde van a parar los endurecidos? A la gran tribulación. Última lectura de Romanos ahí, que es Romanos también en el 11, 25 y 27, y se acabó. Romanos 11, 25 y 27 dice: hermanos, dice Pablo, quiero que entiendan este misterio, para que no se vuelvan creídos, presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido. ¿Cuántos hemos visto gente de Israel endurecida? Mi hermano, uno ve gente aquí que se les ve en la sangre los judíos que son, pero duros como la piedra. Y allá en Israel también. Dice: parte de Israel se ha endurecido, y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Entonces Dios salva primero judíos, aquí estamos, pero también está salvando gente que no tiene nada de judío. Den un aplauso al Señor. El 27, terminamos, y se acabó, ahora sí se acabó. Dice: y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Levante sus manos al Rey del cielo, al Rey de los judíos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Dile: Señor eterno y Padre, gracias. Hoy estoy aprendiendo cosas poderosas, maravillosas y grandes. ¿Cómo, Señor? Si yo me había olvidado, ni mi padre ni mis abuelos se acordaban de dónde veníamos, pero tú me trajiste, de las naciones me recogiste. Estaremos contigo en tu gloria en breve, Señor. Hoy te adoro porque has perdonado mis pecados. Dile: Señor Jesús, perdona toda mi rebelión, mi orgullo, mi autosuficiencia, mis vanidades, mis pecados, mi inmoralidad, todo eso, porque tienes algo grande para nosotros. Estás abriendo las puertas en estos años finales o meses finales antes del rapto. Dame mi porción, dame la bendición que tienes para el remanente fiel. Te lo pido hoy, Señor. Bendice a este pueblo aquí y en las naciones donde están dispersos en esta mañana. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús, de Yeshua. Amén. Y el aplauso grande al Rey de los judíos. Bendito Jesús. Gracias, Señor bueno. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te bendiga. Comparte, dale un clic, un like y un abrazo para el que está a tu lado. Dale la mano. Es un siervo, es una sierva de Dios, escogido por gracia. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. A su nombre gloria.